La Clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Pausen. Somos opinión. Somos La Clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestro primer invitado en el estudio. Él es el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Mate. Hernán, ¿cómo estás tú? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se augura 2019 para Evópoli? Bueno, yo creo que va a estar intenso este 2019. Ya partió, creo yo, con... Parte ahora incluso el viernes con la marcha feminista. Sí, yo creo que este va a ser un año fuerte, el segundo año de gobierno de Sebastián Piñera, de Chile Vamos. Hay muchas reformas potentes sobre la mesa, hay movimientos sociales que están dándole creo yo, un clima al principio de este año. Pero al mismo tiempo creo que esta coalición cuenta con un presidente con experiencia, con canas, hay un programa de gobierno, hay una coalición bastante cohesionada, unida, ordenada. Creo que el primer año fue bueno, la economía está en marcha. Tengo yo también la impresión de que hay condiciones para poder navegar un 2019 que va a ser exigente. A ver, hay dos o tres cosas que sería interesante profundizar de lo que tú dijiste. Una de ellas, ¿cómo se nota la experiencia ganada en el primer gobierno? Porque yo tengo la impresión que el gobierno del presidente Piñera partió de una manera bien inteligente con la armazón de estas comisiones especiales de temáticas, donde incluso personas de la oposición no tuvieron ningún empacho en participar, se armaba una cosa así, la oposición no existe, ni existía, y por lo tanto se armaba todo. Y de pronto empiezan a pasar esas cosas que ocurren en todo gobierno, que son eventos individuales que causan una disrupción en la marcha política. Y el presidente Piñera, lo he dicho varias veces en este programa, tiene como característica principal, y eso no lo ha cambiado, es que está educado en el spot, en la situación individual que hay que abordar, en la pasada, llámalo tú. Y por lo tanto, él aborda los eventos como cosas individuales y las administra de una manera y después viene el otro, y eso hace que lo que teóricamente se denomina el relato o la avenida por donde transita la idea principal del gobierno no pase de ser: primero vamos a Puchuncaví Quintero, después la salida de los ministros, después vemos cómo abordamos el tema de Catrillanca, después vemos cómo abordamos, en fin, las cosas aquí, y Cúcuta al final, en fin. Hay una línea de eventos que se administran individualmente y que deja la sensación de pronto de que no sales nunca de un evento que te tiene arriba de la pelota. Conozco esa observación. Sí. Yo creo que partamos por Sebastián Piñera. En su primer gobierno y su segundo gobierno, yo creo que hay un avance bien potente. Yo creo que Sebastián Piñera, recordémoslo, su primer gobierno era un jefe de gobierno, valga la redundancia, muy presente en todas las coyunturas, en todas las noticias, de alguna manera incluso con cierta ansiedad mediática. A mí me tocó, de hecho, sin ir más lejos, tú estás en el segundo piso. Claro, participar y ver de cerca lo que significaba eso. Yo creo que hoy día tenemos más bien a un jefe de Estado que tiene un equipo, a ministros, y él de alguna manera está en un segundo plano, por supuesto, cuando hay una emergencia, cuando hay una cuestión vinculada a relaciones internacionales, está más presente. Yo creo que hay menos ansiedad en Sebastián Piñera y más experiencia en entender de que esto tiene tiempos, que tiene equipos, y que él juega un rol no solo de, por así decirlo, resolver el problema puntual, sino de estar dirigiendo una orquesta. Luego yo creo que hay un aprendizaje también muy potente respecto de lo que significa construir coalición. Recordemos que en el primer gobierno de Sebastián Piñera estaba RN y la UDI, peleamos mucho entre los partidos y el gobierno, nos pusieron discos pares desde el Congreso. La relación fue muy poco fluida. Yo creo que en este segundo gobierno, Sebastián Piñera y toda la coalición comprende que la unidad y la cohesión de los partidos, el trabajar ordenado, el tener una misma hoja de ruta, es algo que se vio con mucha claridad el primer año, sobre todo
en contraposición a las distintas oposiciones que tiene el gobierno. O sea, cualquier comparación con la oposición va a ser siempre beneficiosa para el gobierno. Claro, aquí había un grupo ordenado frente a otro que está bastante descoordinado. Y luego yo creo que hay un programa de gobierno que se trabajó con mucho tiempo y por tanto una hoja de ruta que se está llegando adelante con mucha claridad. Eso está acompañado además de dos variables que yo creo que son claves para que este gobierno, por así decirlo, tenga condiciones de gobernabilidad. Una es que la economía haya efectivamente se haya reactivado. El año 2018 crecimos un 4%, eso es casi el triple de lo que crecimos el último año con Bachelet. Y yo creo que eso se siente. Y luego, que frente a las distintas coyunturas que ha vivido el país, aquí hay un gobierno que se hace cargo de los problemas. Pasó con la inmigración, una papa caliente que estaba ahí dando bote, el gobierno fue y se hizo cargo. Pasó con Carabineros, recordemos cuando partió este gobierno estaba la Tendalá en alto mando, Sebastián Piñera fue y intervino. Pasó en las emergencias de este verano. Creo que aquí hay un gobierno que frente a los problemas hay capacidad de respuesta y de hacerse cargo de lo que está pasando. Por lo tanto, yo siento que hay muchas diferencias y que son bien sustantivas, bien de fondo, tanto del presidente como de los distintos equipos. Y yo creo que el 2019 pasa, creo, y aquí hay una cuestión bien sustantiva, porque muchos hablan del año de las reformas. Y es cierto, hay reformas como la previsional, la laboral y la tributaria que son muy importantes. Pero yo creo que el 2018 pasó algo que tal vez nunca había ocurrido antes en la historia de la derecha. Y era que había capacidad de sintonizar con las grandes mayorías. Que con el ideario de la centro-derecha se podía gobernar para la gran mayoría de los chilenos. Si nosotros somos capaces en el 2019 de mantener esa sintonía, yo creo que estamos construyendo las bases de un proyecto político de largo plazo. Creo que esa es la cuestión más de fondo. Y este sábado tenemos un encuentro de Chile Vamos, donde vamos a celebrar el primer aniversario de nuestro gobierno, y al menos ese es el mensaje de Evópolis. Sigamos haciendo bien la pega, por supuesto, de gobernar, pero por sobre todo, no perdamos el sentido común de estar gobernando para los chilenos con sus prioridades y pensemos que en los últimos 30 años ha habido una transformación social muy profunda, una clase media que cree en el mérito, en el emprendimiento, en la educación, en el trabajo, en el orden, que son valores que están muy enraizados en las ideas de la libertad y el proyecto político de la centro-derecha. Si nosotros somos capaces de seguir conectados con ellos, creo que tenemos la capacidad de seguir gobernando para muchos chilenos. Ahora, todo lo que tú estás diciendo, y uno puede compartirlo en términos, si tú quieres, nominales, tienen, y lo mencionaste también, tienen una base de pongámoslo así, de parangón, que es tremendamente importante, que no tienes oposición organizada. Es decir, por lo tanto, tú no sabes exactamente cuál sería la situación si efectivamente tú tuvieras una oposición, que además es mayoría en el Congreso, organizada. La tienes totalmente desperdigada, dividida en machetazos propios que se dan en distintas situaciones y por las más, qué sé yo, ínfimas de las razones. Tienes una que eventualmente puede ser que no continúe así, porque en algún momento dado probablemente se va a ver el escenario electoral. Y hay algunas señales, de hecho, en estos días de que podría haber una articulación. Una articulación. Pero mucho más que la actividad y la pericia propia del gobierno, tú tienes que contar ahí con este componente de desorganización y atomización brutal de la oposición como nunca probablemente le había pasado a lo que partió como la concertación desde el 1990, con esta profundidad. Estoy de acuerdo. Aquí yo creo que hay dos variables, digamos, en este análisis. Uno, una coalición con un orden, con un programa, con un líder que Sebastián Piñera, que permite jugar en equipo. Y efectivamente lo vimos en el 2018, oposiciones de distinta naturaleza que van de la DC con su propia estrategia, lo que era la ex nueva mayoría, el Frente Amplio con a veces todos. Oposición de la propia oposición. Correcto, o sea, ellos mismos, digamos, hicieron zancadillas y cruzadas en forma permanente. Yo creo que eso es cierto. La ausencia de oposición, de una oposición organizada, permitió que la centro-derecha pudiera desplegar mejor su juego. Dato que yo firmo. Ahora, creo que hay que leer lo que está pasando en las últimas horas, así de corta. La DC está conversando hoy día con el Frente Amplio,
cosa que hace algunos años hubiera sido visto como una traición para los frente amplistas o una falta de identidad para los demócratas cristianos. Bueno, hoy día están estableciendo lo que ellos hablan mínimos comunes programáticos para poder firmar, entre comillas, el pacto administrativo. ¿De qué estamos hablando? De que cuando se organicen y ordenen las comisiones en el Congreso, que tienen mucha importancia política, ¿cierto?, porque fijan las prioridades de los proyectos de ley que se discuten, bueno, sean y actúen con una cierta unidad para poder efectivamente ordenar esas posiciones de poder. Yo creo, para serte bien franco, de que mínimos comunes programáticos entre la democracia cristiana y el Frente Amplio no hay mucho. Hay más bien, y si firman un documento, va a ser un documento de lugares comunes que les va a permitir efectivamente distribuirse el poder. Y yo creo que esto es, intuyo, Fernando, una jugada para poder efectivamente seguir manteniendo las cuotas que tiene el Congreso. Pero yo no veo entre ellos elementos comunes que les permitan construir un proyecto alternativo a la centroderecha. Yo veo grupos que están buscando un lugar en el 2019 y que todavía no entienden muy bien por qué se produjo la tremenda derrota de Michelle Bachelet II, que recordemos partió con un gobierno con gran aprobación, con mayoría en ambas cámaras, con sus 3 reformas más importantes, con sobre un 70% de aprobación. Hay una cierta desconexión de la izquierda chilena con la clase media. Y aquí vamos a volver a, creo yo, a la cuestión más de fondo. ¿Qué pasó con esa sintonía que tuvo la concertación tan potente con las mayorías sociales, que hoy día la izquierda, creo yo, ha perdido? Y esa cuestión más de fondo, más allá del pacto administrativo, creo es la gran pregunta del centro-izquierda para el 2019. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en gran medida respecto de la ausencia de una causa, llamémoslo así. Las causas han pasado a ser, en última instancia, han derivado de una idea o visión de país, que es lo que tiene la obligación de proponer toda oposición, digamos. Si que persigue que haya alternancia en el poder, tiene que proponer visiones de país distintas a las del oficialismo y proveer los métodos por los cuales los quiere conseguir. Pero más que eso, lo que ha ocurrido en esta división ideológica que se tuvo muy fuerte durante la gestión del último gobierno de nueva mayoría, hay una confusión que en algún momento dado la tuvo la derecha y que la ordenó, que es la confusión entre la causa, llamémoslo así, los programas, lo que se quiere hacer, con quiénes deben ser los que encabezan aquello. La lógica entre, mira, estamos más buscando líderes, busquemos aquí, a ver, traigamos a José Miguel Insulza, traigamos a Heraldo Muñoz, traigamos a personas que lo hacen bien, que aparecen bien en las encuestas, y bueno, en torno a él o ella, como pasó con Michelle Bachelet II, armamos algo, inventamos una cosa. O vemos qué es lo que nosotros queremos proponer, qué cosa no estamos todos de acuerdo en que es necesario, y después buscamos a qué persona encabeza. En eso están, yo creo, totalmente perdidos todavía. Yo creo que es bien aguda la observación. Si lo que hemos visto en la centroizquierda es más bien efectivamente la emergencia de muchos candidatos presidenciales, líderes, personajes que puedan agrupar a lotes. Pero lo que no hemos visto es una autopsia de por qué perdieron el gobierno. ¿Qué pasó con este programa que hacía tanto sentido a las mayorías? No hemos visto una conversación programática o de ciertos desafíos, causas, como las llamas tú, de transformación. Y creo yo que hay una pregunta bien global. O sea, la izquierda en el mundo se pregunta cuál es su lugar hoy día. ¿Cuáles son sus desafíos? Estamos viéndolo en Inglaterra. Jeremy Corbyn está perdido. Estamos viendo en Estados Unidos una cosa muy loca con Donald Trump y una izquierda que está empezando a buscar personajes que van desde Bernie Sanders a Alexandra Ocasio-Cortez. Lo propio en Europa, en España va a tener elecciones, en Francia está Macron, en fin. Hay una pregunta, creo yo, bien de fondo, que tiene que ver efectivamente con una cuestión programática, con una cuestión de doctrina que ordene a la centroizquierda, que yo creo que hoy día no existe, y lo que vemos más bien son figuras. Y eso habla tal vez de una ausencia de un proyecto político para Chile. Sí, yo eso lo comparto, pero también creo que las oposiciones en general y las oposiciones de centro-izquierda en Chile, a partir de lo que pasó durante la dictadura, aprendieron, a mi modo de ver, está dentro de, si tú quieres, el ADN, la idea de que si tú quieres generar condiciones distintas a las de tus adversarios para proponer al país, necesitas ceder
en un montón de cosas antes siquiera de proponer cómo te juntas. ¿Qué estás dispuesto a ceder? Esa es la básica, la máxima principal de una política de coalición, porque tú no lo vas a conseguir todo. Correcto. A ustedes, por ejemplo, cuando entraron en Chile Vamos, les hicieron una guerra brutal, y lo conversamos aquí alguna vez al principio, no le querían dar los cupos que correspondían, y ustedes tuvieron que tomar la decisión de ver hasta dónde se aguanta y cuánto se cede para ser parte de esta coalición. Bueno, eso todavía no está claro en la oposición, pero probablemente va a estar claro luego. Y si es que tú dices, si tú te pones en una situación de, qué sé yo, plano contrafactual, y señalas, a ver, pero si es que este gobierno hubiese tenido una oposición relativamente ordenada, hubiesen hecho la autopsia que tú dices, hubiesen sacado determinadas conclusiones, hubiesen propuesto una serie de cosas, hubiese sido tan fácil salir con la cantidad de cosas que son descalabrantes, digamos, en seguidilla, desde la salida de los ministros, la muerte de Catrillanca, la situación de Quintero Puchunque. Te regalaron una cantidad tan gigantesca de eventos que tú podías demostrar que el gobierno no estaba haciendo las cosas bien, pero no tenía la oposición para poder hacerlo. Claro, y yo creo que hay que preguntarse dos cosas. Uno, ¿por qué el gobierno, aun cuando tenía ausencia de esta oposición, fue capaz de ir articulando y enhebrando un proyecto, que fue lo que logró durante el 2018? Recordemos que hoy día los niveles de aprobación están por sobre el 40%, eso ya se lo querrían muchos presidentes en el mundo, y por lo tanto mantener una cierta sintonía para gobernar con sus principios, cosa que históricamente la derecha no tuvo. Fue un tercio, una minoría, y hoy día está eso cambiando, y ahí es donde yo veo una gran oportunidad histórica, si tú quieres. Ahora, ¿qué pasó en la centroizquierda? A propósito de tu propia reflexión sobre la concertación, donde efectivamente grupos diversos se pusieron de acuerdo en ciertos objetivos, todos tuvieron algo que ceder, ¿cierto? Como dice General Regada, a veces perdías tú, a veces perdía yo, y ese equilibrio fue lo que permitió jugar juntos. Bueno, yo creo que cuando apareció el Frente Amplio y miró al pasado, miró a la concertación como un gran fracaso, como un entreguismo a las ideas de Pinochet, como un grupo mediocre que cedió a todo lo que se encontró. Recuerda cómo trataron a Ricardo Lagos cuando pretendió levantar su candidatura presidencial. Bueno, yo creo que eso fue un quiebre muy profundo. Ahora, ¿qué estamos viendo hoy día? Tal vez estamos viendo señales de lo que tú estás apuntando. Y es que cuando se abre una conversación, aun cuando sea por cuotas de poder en el Congreso, de una cierta racionalidad que era del Frente Amplio, que para poder llevar adelante ciertas ideas, tienen que compartir y ceder. El principismo que habían demostrado, el purismo del cual han ostentado, digamos, desde su nacimiento, hoy día creo yo empieza a chocar con la realidad de la política, que es menos sexy y es menos pura, que requiere de acuerdo y de negociación y de buscar soluciones en la medida de lo posible. Efectivamente, Evópoli ha tenido que hacerse un espacio muy lento dentro de una coalición que era tradicionalmente una torta que se partía en dos, entre RN y la UDI, al menos durante 30 años. Y creo yo que con el tiempo, RN y la UDI han comprendido que aquí hay un actor, un tercero, que da diversidad, que ha sumado a nuevos electores, más liberales, más de centro, de nuevas generaciones, que aporta con nuevas ideas, con nuevas causas, como la de la infancia, y que quiere jugar en equipo, y que no pretende ser superior a los otros, pero sí darle diversidad al sector. Ahora, eso ha costado mucho. Y hay que abrirse todos los días un espacio. Y hay que testearlo, Hernán, como se testean las cosas en política. Las cosas en política no se testean en las buenas. Las cosas políticas se testean cuando tienes dificultades. Cuando hay tensiones, claro. Cuando estás en dificultad. Te voy a poner un ejemplo que fue una situación bien impresionante por lo que significaba. Tú tienes al gobierno en un momento dado, el año pasado, cuando propone, junto además con ustedes mismos, apoyar la ley de identidad de género, con una serie de parlamentarios de la bancada evangélica de Renovación Nacional gritándole traidor al presidente de la República. Ese tipo de lógica, claro,
hoy día tú la miras porque no había nada que generara una discusión mayor o que canalizara a ver de qué estamos hablando, qué germen es esto que puede el día de mañana terminar, porque hay un montón de otras materias de corte moral que van a ser tratadas por el gobierno. A ver, cada vez que eso pase vamos a tener este tipo de situación. No pasó, pero fue una luz que se prendió, dijo, aquí hay un problema mayor en temas que son extraordinariamente sensibles hoy, como el tema feminista, como el tema del matrimonio parental o el matrimonio igualitario, que se viene encima. A ver, yo creo que, mira, déjame partir viendo el vaso medio lleno, porque lo que ha logrado Chile Vamos, que ha aumentado a ser 4 partidos, que tiene un programa, que está navegando, digamos, con sus principios y su doctrina en el gobernar, cuestión que ya es en sí mismo desafiante. En el 80-20, en los grandes temas, hay gran cohesión, hay gran unidad, hay gran coherencia. Y tú lo puedes ver, de hecho, en las votaciones durante el 2018 de los parlamentarios de Chile Vamos a los proyectos de ley del gobierno. Dicho sea de paso, Evópoli tiene el track record de tener la votación más alineada, la bancada más alineada con los proyectos del gobierno. Pero efectivamente, si bien hay unidad de propósito en una gran mayoría de cosas, hay algunas cosas donde tenemos diferencias. Por ejemplo, las llamadas valóricas culturales, porque hay un mundo conservador en la centro-derecha y hay un mundo más liberal, y eso es así. La ley de identidad de género es un ejemplo. Y yo te adelanto que en el 2019 van a haber otros casos. Por ejemplo, la ley de adopción por parte de parejas homoparentales. Sí. Vamos a ver algunos que vamos a apoyar el proyecto del gobierno donde no queremos que haya ningún tipo de discriminación. Y hay otros que van a considerar de que solo pueden adoptar hombres y mujeres, padres o personas separadas, pero no parejas del mismo sexo. O es muy posible que en el Senado, a través de la Comisión de Constitución, se mueva el proyecto de ley de matrimonio igualitario que presentó la presidenta Bachelet. Y por supuesto en Evópoli, nosotros, tú sabes, desde un principio estamos a favor de esa causa. Y van a haber otros que dicen que no, partiendo por el presidente de la República, que considera de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así es. Ahora, yo creo hasta ahora, pero sigo bien consistente en esa posición. Yo creo que ha habido un avance súper importante en una cuestión, en una definición de fondo respecto de Chile Vamos. Y es que en materias valóricos culturales hay libertad de acción, hay libertad de conciencia. Se asume que en esta materia hay diversidad y que ningún grupo puede imponerle al otro su posición. Por lo tanto, hay una definición de un cierto pluralismo al interior de Chile Vamos, y yo creo que es muy positivo y muy sano por 2 razones. Uno, porque permite la convivencia dentro de un proyecto donde hay una gran cantidad de propósitos comunes. Y lo segundo, permite al mismo tiempo conectarse con Chile, con la diversidad que tiene nuestro país. Al interior de Chile Vamos, de alguna manera, están distintas sensibilidades, distintas tradiciones, como es el mundo social cristiano, el mundo conservador y el mundo liberal, que están presentes en las distintas capas sociales que hay en nuestro país. Y por lo tanto tenemos no solo la capacidad de darle gobernabilidad, sino de representar a distintos sectores. Y yo creo que eso es parte de una coalición moderna, de una centro-derecha reformista que tiene capacidad de gobernar a una sociedad de clase media como la que tiene Chile hoy. Ahora, qué interesante escucharte aquello, porque hay una suerte de fantasma en Chile Vamos, que se llama José Antonio Kast. Y no te lo estoy diciendo por lo que diga Kast, o por lo que pueda tener de fuerza su movimiento, no. Te lo estoy diciendo porque cuando tú notas de que algo acecha desde el punto de vista político, cuando personas de otro partido te dicen que están trabajando para que alguien de otro partido sea presidente de la República, ahí tú dices, a ver, espera, ¿de qué se trata esto? Ese problema no lo tienen ustedes, lo tiene Renovación Nacional, principalmente, y la UDI, principalmente. Pero en algún momento dado, eso es parte de una reunión o cónclave. A ver, cabrito, estamos en año 2019, es un año no electoral, por lo tanto podemos decirnos las cosas tan pan, vino, sin que salgan grandes heridos ni grandes, situaciones menesterosas, pero, ¿qué es esto de que haya gente que se ostente
la capacidad de estar trabajando al interior de nuestros partidos para que alguien que no es de los nuestros salga elegido presidente. Esa situación no se te da en la oposición con toda la fragmentación que está. Todavía a la hora de la hora, cuando tú tienes que ver las elecciones, la lógica es, a ver, busquemos a alguien de dentro de nuestra fila. Lo que me señala o podría delatar esa situación es que hay algo que Kast propone que les parece mucho más atractivo o mucho más importante que aquello que está sucediendo en Chile Vamos. Y eso teniendo escaños en el Congreso, muchos de ellos, o teniendo posiciones de autoridad en los partidos de Chile Vamos, en algún momento dado va a tener que ser abordado. O sea, sí, eso está pasando. Partamos por compartir que hay una situación al interior de Chile Vamos, de la centro derecha, la emergencia de José Antonio, que ha producido debates y tensiones. Ahora, creo que hay que ir en orden. Respecto de la discusión presidencial, porque finalmente José Antonio Kast se instala como un candidato presidencial, se declara candidato, se declara en carrera. Creo yo, no hemos cumplido un primer año de gobierno y hay un poquitito un diálogo a destiempo. O sea, pero los chilenos hoy día, pero es una conversación entre políticos, creo yo. O sea, los chilenos hoy día sienten que acaban de votar por Piñera, por un grupo, y que por favor echen a andar y cumplan con lo que se comprometieron. Ese, creo yo, ahí está el sentido común. Y por tanto, una discusión presidencial al interior de nuestra coalición o de las distintas oposiciones, creo yo, es una conversación de élite y no una que esté enchufado realmente con lo que está pasando con la gente. Por lo tanto, creo que tenemos que tener cuidado de adelantar esa conversación. 2, para poder tener éxito en nuestra proyección presidencial, se tiene que dar una condición clave, ya lo aprendimos con Piñera 1. Este gobierno tiene que mantener buenos niveles de aprobación, sintonía con las mayorías y cumplir con sus compromisos. Y por lo tanto, foco en lo sustantivo el año 2, que es lo que va a permitir entrar a los años electorales, ¿cierto? 2020, 2021, con condiciones de poder proyectarse. Lo otro va a ser una conversación, digamos, de... y luego creo que en el futuro vamos a tener que tener una conversación previa a la definición de los nombres y de los mecanismos, creo yo, de principios, convicciones y también de programa. ¿Es José Antonio y los distintos actores parte del mismo proyecto político de Chile Vamos? ¿Compartimos sustantivamente? El presidente ha dicho que no. Bueno, yo intuyo que existen diferencias de visión de sociedad, de cómo comprendemos lo que significa construir Chile Vamos, que quiere gobernar para todos los chilenos y no para un nicho. Si tú me preguntas al final, cuando yo veo a José Antonio, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, le hablo a un grupo pequeño, que por supuesto tiene altos niveles de adhesión, muy intenso, pero cuando yo pienso en lo que significa gobernar para todos los chilenos, veo que hay un problema ahí. Y Chile Vamos lo que ha hecho y lo que hizo con la primaria del 2017, ¿cierto? Con Osandón y Felipe Kast, al legitimar un candidato único y luego ir juntos con una plantilla parlamentaria potente, fue ir al centro para gobernar para todos los chilenos. Y es lo que está ocurriendo hoy día. Por lo tanto, yo creo que polarizar las posiciones de nuestro sector, llevarlas a extremos, no es algo que nos permita, creo yo, gobernar de la manera en que lo estamos haciendo hoy. Bueno, ahí tienen tarea pendiente porque esa se viene. La otra que se viene es una cosa muy curiosa, Hernán, y tenemos poquitito tiempo, que ya veo que me tiraron la musiquita, pero me gustaría preguntártelo. Dentro de la comunicación política moderna está instalada, y aquí en este programa se habla mucho de eso, de lo que se ha denominado la teoría de los frames, que es básicamente un par de personajes que tomaron frases o palabras que evocan imágenes de realidad instantáneamente y se reacciona a la palabra ante aquello. Tú dices Chilezuela y tú automáticamente sabes de qué estamos hablando y lo que se pretende decir. Aula segura. Aula segura. Y tú admisión sabes, justa. Exactamente. Qué sé yo, letra chica. Y tú no necesitas de que te expliquen de qué se trata. Si tú vas a entrar a firmar... Muy importante la comunicación política. Va a entrar a firmar... George Lakoff. George Lakoff, exactamente. No pienses en un elefante. No pienses en un elefante. Y qué bueno que lo Pero
tú te encuentras con una persona que va saliendo del momento en que está firmando un contrato y te toca a ti ir a firmarlo y el tipo te susurra a la pasada, cuidado con la letra chica. Y automáticamente tú, sin que nadie te explique nada, notas de que hay que mirar mejor muy porque cierto. algo pasa. Bueno, una de las cosas que Lakoff dice en esto es que invocar un frame refuerza el frame, siempre. Y por lo tanto tú tienes que usar siempre las palabras, las frases gancho que son propias tuyas y no las del adversario. Así es. Si tú quieres ir a combatir la gratuidad, que fue una batalla que se perdió, en gran medida por esto, no puedes usar los signos y el concepto de gratuidad porque ese es de tu adversario que te lo instaló. Michelle Bachelet es un frame y no ha habido nada que haya tratado de invocar y postular más a Michelle Bachelet como, incluso después de que todos pensaban que ya estaba en la historia del país y no volvía a la arena política, que este gobierno en los primeros año y medio. Todo invoca a Michelle Bachelet. Y contrariamente a lo que aparece en las encuestas, que la popularidad cae, empezó a subir de nuevo. Entonces yo te pregunto, ¿eso no se conversa? ¿No se dice? Ya, déjame hacer distinciones porque yo creo que comparto un punto. Yo creo que cuando partió nuestro gobierno, en los primeros meses, dada la naturaleza de iniciar un gobierno, había, a propósito de los resultados, de las cifras económicas, una comparación natural con el gobierno anterior. Eso yo creo que es cierto. Y al final del 2018 sí conversamos al interior de la coalición de decir, oye, ya llevamos un año de gobierno, no hace sentido para la ciudadanía seguir comparándonos con Michelle Bachelet II, porque la verdad es que los chilenos nos miran a nosotros y nos dicen, ¿saben qué? Ya llevan un buen rato, ustedes preocúpense del futuro más que del pasado. Ese diálogo se dio y te diría yo que hay bastante consenso en que nosotros estamos enfrentados a nuestro programa, en el comité político para dar la impresión de que... a las oposiciones actuales y a los desafíos de futuro. Pero ¿qué fue lo que ha vuelto a poner a Michelle Bachelet arriba de la mesa? Yo creo que dos factores. Uno es Venezuela. Uno es que ella hoy día es, independiente de que sea chilena y expresidenta de Chile, la alta comisionada de derechos humanos. Sí. Y creo que, de la ONU, y creo que es justo decir que somos muchos los que esperamos, no solo en Chile, sino en el mundo, una actitud más decidida por parte de ese organismo respecto de la crisis humanitaria y de derechos humanos que está viviendo Venezuela. Pero tú sabes tan bien como yo que eso está sujeto a las reglas de lo que se puede hacer. Entonces, bueno, pero el día de ayer, Michelle Bachelet, a través de un informe, sí, condenó... Lógico. Bueno, pero es que ha pasado muchas cosas como para esperar llegar a marzo del 2019 para que se condenen cosas que todos sabemos llevan meses ocurriendo, Fernando. Yo creo que están reaccionando tarde. Ahora, efectivamente el gobierno ha impugnado, nuestro sector ha levantado la pregunta por qué está haciendo la alta comisionada Michelle Bachelet. Yo creo que por eso ha tenido una emergencia. Y el segundo factor lo mencionaste tú. Está en la crisis de la oposición, está en la falta de proyectos, está en la ausencia de liderazgos que cohesionen, que aquí aparece un fantasma, que aquí aparece tal vez la única figura, paradojalmente, que es capaz de volver a ordenarlos en el futuro. Y yo creo que, independiente de lo que nosotros hagamos como coalición de gobierno, yo creo que la centroizquierda ve a Michelle Bachelet y dice, ojo, aquí puede estar el patrimonio del futuro. Yo creo que lo puede... Dada la pobreza que tiene la izquierda, ¿te fijas? Eso puede ser un pensamiento, sin duda, pero desde el punto de vista práctico, quien la instala en la cosa pública no es la oposición. La instala en la cosa pública Cecilia Pérez, permanentemente, los distintos ministros, los parlamentarios. Ok, y tú puedes tener montones de razones que tú invocas, pero en la lógica de, oye, resaltar a una persona que eventualmente es tu adversaria y que podría suceder como pasó en el segundo gobierno, que pasó más o menos lo mismo. No había nadie quien condujera a la oposición y vuelve de Nueva York Michelle Bachelet y arrasa. Bueno, la pregunta es, eso que yo no te lo estoy diciendo para decir, oye, a ver, tienen que tratar de cuidar un poquitito más sus flancos débiles. No, lo que estoy tratando de decir es que me parece que la lógica comunicacional es un boomerang. Bueno, comparto contigo una cuestión de fondo. Para el gobierno de Sebastián Piñera, para Chile Vamos, los desafíos del 2019 no tienen que ver con un fantasma que se llama Michelle Bachelet. Tienen que ver con
sacar adelante los grandes compromisos de su programa, seguir sintonizado con las clases medias, que el crecimiento económico continúe y le llegue a todos, y de esa manera, más allá del debate entre políticos, tengamos la capacidad de dar gobernabilidad al país. Ese es lo fundamental. General Larraín, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en... Gracias por la conversa, estuvo muy entretenida, Fernando. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.